Muy bien, vamos a estudiar hoy día acerca del dedo de Dios y el juicio final. Y vamos a abrir Hebreos capítulo 8. En la palabra de Dios siempre se nos ha dicho de que el Señor desea comunicarse con su pueblo. Desea comunicarse con cada uno de nosotros, especialmente en este tiempo del fin. Y Él desea comunicarse con nosotros porque Él desea tener una relación con nosotros. Y Él se comunica a través de diferentes formas. Pero una de las formas más palpables es la forma en la cual Él se comunica a través de su palabra. En una forma escrita. Entonces, el Señor siempre ha querido comunicar a cada uno de nosotros su voluntad, mostrar su amor, mostrar su misericordia y mostrarnos la dirección que nosotros tenemos que seguir, pidiendo su dirección, su ayuda y su espíritu para poder ser guiados y fortalecidos. Y a través de la palabra el Señor siempre nos ha mostrado de que Él desea hacer pacto con nosotros. Un pacto involucra a dos personas. Y esas dos personas se comprometen en cumplir lo acordado entre uno y otro. En la palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor siempre desea que nosotros entremos en un pacto de obediencia hacia Él, confiando plenamente en Él y solamente en Él. Por eso Él dijo en Jeremías, dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Él desea que nosotros confiemos en Él. Y hay un pacto que el Señor quiere establecer con nosotros, que es un pacto en el cual hoy día el mundo evangélico, el mundo cristiano, lo menciona mucho, pero a veces no se da cuenta de lo que están mencionando. Y vamos, ese pacto se encuentra en Hebreos capítulo 8, versículo 10. En Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice lo siguiente: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón, ¿qué dice? Las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Noten lo que el Señor dice, que Él pone en nuestra mente, ¿qué cosa? Sus leyes. Y es a través del Torá, a través de su palabra, el cual el Señor nos muestra su voluntad, su ley, y dice que Él pone su ley en nuestras mentes y las escribe ¿en dónde? En el corazón. El corazón es lo que hace que el ser humano esté en vida. Cuando hay una buena sangre, el corazón está sano. Cuando hay una sangre mala, entonces ahí vienen ¿qué? Los ataques al corazón o problemas cardíacos o una serie de enfermedades que nosotros todos la conocemos. Entonces el Señor desea escribir su ley en nuestros corazones. La escribiré, dice Él, para que yo sea tu Dios y tú seas mi pueblo. El pacto nuevo que el Señor desea hacer, que es el mismo pacto antiguo, pero en vez de ponerlas en dos tablas de piedra, ahora las escribe ¿en dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo único que Él quiere hacer es poner ¿qué cosa? Su ley. Su ley. No hay otra cosa alguna que Él desea poner en nuestro corazón y en nuestra mente. Miren ahí en ese mismo libro, Hebreos 10:16. Lo vuelve a repetir nuevamente. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y noten el versículo 17. No lo tengo aquí en la pantalla, pero miren ahí. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Señor desea escribir su ley para que nosotros seamos redargüidos de nuestros pecados. Porque la única forma que nos damos cuenta de que somos pecadores es a través de ¿qué? De su ley. Primera de Juan capítulo 4 nos dice que nosotros conocemos el pecado, ¿por qué? Por su ley. Entonces el Señor nos vuelve a reafirmar que su nuevo pacto es solamente poner su ley
en nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Usted cree que el Señor lo repite 3 veces o más porque Él desea que nos olvidemos de este pacto? No, al contrario, Él lo repite ¿para qué? Para que no nos olvidemos de su pacto. Y hoy día, al parecer, el mundo se olvida del pacto de Dios, que es escribir su ley en la mente y en el corazón. Y hoy día la gente se olvida de seguir este pacto. Noten Santiago capítulo 1 versículo 21. Recuerden que este es un estudio. Si hay preguntas, si hay comentarios, usted hágalos. Ahí más adelante está Hebreos, el siguiente libro, Santiago 1:21. En Santiago 1:21 nos dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia, ¿notan ustedes? ¿Desechando qué? Todo pecado, toda maldad, toda iniquidad, toda rebelión. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios hace una diferencia de pecado, rebelión e iniquidad. Y son las fases de que el pecado puede llegar a la iniquidad, y ese es un punto muy peligroso. Porque el Lucifer en el cielo no fue echado del cielo hasta que se halló en él ¿qué? Iniquidad, pero tuvo que pasar por pecado y por rebelión. Eso es algo para que ustedes lo mediten y lo puedan estudiar en su casa. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, ¿qué cosa? Implantada. Otra palabra por implantar: puesta, escrita, dada, colocada, grabarla. El Señor desea hacer con su palabra ¿qué cosa? Lo mismo que quiere hacer con su ley. Grabarla, implantarla en nuestras vidas, para que nosotros nos guiemos completamente bajo la voluntad de nuestro Creador, conociendo su voluntad y siguiéndole y confiando plenamente en Él. Esto, si nosotros permitimos que esta parte de Dios la cumpla en nuestras vidas va a efectuarse un cambio que tal vez muchos de nosotros ya lo hemos experimentado, y ese cambio se llama una nueva vida, un nuevo nacimiento, una conversión. Y esa conversión es lo más hermoso que uno puede experimentar. Cuando la carga del pecado se abandona, el Señor transforma vidas, corazones, pensamientos, deseos, hábitos, porque esa es la parte de Él en su pacto. Miren lo que dice Primera de Pedro. Este no lo tengo aquí, pero está casi al final de la Biblia. Primera de Pedro. Adelantito de Santiago. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Note lo que la palabra de Dios dice: habiendo purificado vuestras almas, o sea, arrepintiéndonos de nuestros pecados, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosa? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, su ley, el Señor la desea engravarla en nuestra mente y en nuestros corazones, y el resultado vendrá a ser una vida convertida, nacida de nuevo, renovada completamente para la honra y la gloria de Dios.
Y cuando digo completamente, es completamente, porque el Señor puede cambiar pensamientos, puede cambiar hábitos, puede cambiar estilo de vida, todo completamente. Hermanos, cuando nosotros permitimos que el Señor implante su ley y su palabra en nuestras vidas, nosotros creceremos para la honra y la gloria de Dios. Nuestras vidas reflejarán ese cambio completamente a todo el mundo. La palabra de Dios declara que en estos últimos días las personas iban a olvidarse de la palabra de Dios e iban a olvidarse de la ley de Dios, y por consecuencia la maldad iba a aumentar. Y por consecuencia el pueblo de Dios y el mundo se iba a perder. Vamos a ver solamente un texto. Amós 2:4. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá, y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Amós 3:4. Amós 2:4. ¿Notan lo que sucede cuando nosotros nos olvidamos de la ley de Dios que Él desea plantar en nuestros corazones? Destrucción viene a nuestras vidas. Hay un libro antes, o 2 libros antes, Oseas 4:6, ese es muy conocido. Ahora, noten este texto, porque este texto tiene una profundidad que es digna de meditar. Oseas 4:6. Noten lo que dice, porque a veces nosotros como padres, como madres, deseamos que nuestros hijos regresen a la iglesia o que regresen a los pies del Señor, pero este texto es directamente para todo padre y toda madre. Porque fíjense lo que dice: la consecuencia de no permitir que el Señor ponga su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, y que le implante su palabra y que nosotros no la sigamos. Mire lo que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré ¿del qué? Del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré ¿de qué? De tus hijos. Por eso el Señor desea que nosotros también tomemos nuestra parte en el pacto que el Señor desea que nosotros entremos. El Señor desea poner en nosotros su ley, su palabra, pero Él desea que nosotros le respondamos a Él a través de ¿qué? De nuestro conocimiento, de nuestra obediencia a la palabra y a su ley. Las bendiciones de Dios son inmensurables. Podría mostrarles otros textos de lo que las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios y no obedecer su ley. Pero el propósito de este estudio no es enfocarnos en lo negativo, sino en lo positivo de lo que el Señor desea hacer en nuestras vidas. El Señor quiere escribir eso dentro de nosotros. Pero Cristo, cuando Él estuvo aquí en esta tierra, Él también escribió algo, no adentro, sino afuera. Ustedes recuerdan la experiencia que Él tuvo con una mujer adúltera que le fue llevada a Él. Esta mujer adúltera fueron y trataron de que Él cayera en una trampa, pero lo único que Él hizo fue empezó a escribir en el polvo de la tierra, empezó a escribir los pecados de todos los que estaban presentes. El escribir de parte de nuestro Salvador, de Dios, también tiene que ver mucho con el juicio y con llamarnos al arrepentimiento. Déjenme mostrarles lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículos 6 y 7. En Juan capítulo 8, versículos 6 y 7 dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra ¿con qué cosa? Con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
lo que estaba escribiendo el Mesías eran los pecados de todos los que estaban ahí enfrente. ¿Usted se imagina que el Señor viniera hoy en día y pusiera en la tierra, la pared, todos los pecados de cada uno de nosotros? Una persona fue movida al arrepentimiento, pero toda la multitud que estaba alrededor mejor tiraron la piedra y salieron huyendo, pero no desearon en su corazón arrepentirse. ¿Cuántas piedras se tiraron en esa hora, en ese día? La única piedra que fue tirada fue la del Mesías, que no fue literal, pero fue espiritual, y se las tiró a todos los presentes. Hermanos, cuando Dios escribe, es para mostrarnos a nosotros nuestra condición y para por nosotros prestar atención al día de su juicio. O aceptamos su misericordia o la rechazamos. Hubo otra ocasión también que se escribió algo afuera, no adentro. ¿Ustedes recuerdan el imperio de Babilonia con Nabucodonosor? Hubo una experiencia de Babilonia, mandó a hacer un banquete y mandó traer los utensilios del templo de Dios. Eso se encuentra en Daniel capítulo 5, versículo del 1 al 4, un libro antes de donde estábamos. Daniel 5, versículo del 1 al 4. Y fíjense cómo el ser humano se va degradando paulatinamente. Se va degradando paulatinamente, y aquí nos muestra cómo el ser humano se degrada, se va perdiendo, se va en decadencia. Mire, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Aquí lo dice. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Esos utensilios fueron traídos del templo de Jehová, que habían sido dedicados para él. Había una fiesta en que había involucrado ¿qué? Vino, alcohol. Había mujeres. Había orgías. Imagínense todo lo que había. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora apareció los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ustedes notaron la decadencia del ser humano. Empezaron con vino, empezaron a adorar dioses falsos, había placeres sexuales en esa fiesta, y se fueron degradando a tal punto que apareció una mano en la pared y empezó a escribir. Conforme a lo que sucedió ahí, es lo que dice en Oseas 4:11: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Lo mismo que sucedió en ese momento. O sea, quita el juicio, el vino quita el juicio. Cuando uno se toma el vino, no es el propósito hablar del vino, si era fermentado o no era fermentado. Un día esto lo podemos tocar. No era un vino, ¿cómo se llama? Rústico, artesanal, que tenía vino. Era jugo de uva, pero bueno, ese es otro estudio que podemos tenerlo más adelante. Pero aquí
el ser humano fue en decadencia a tal punto que empezó a adorar ídolos falsos. Eso es lo que sucede cuando nosotros permitimos que el pecado entre en nuestras vidas. Nos olvidamos de Dios, empezamos a adorar ¿qué? El oro, la plata, el bronce. Ahora si pusiéramos el nombre al oro, podría decir la casa, el carro, el trabajo. Usted póngale lo que usted crea, ¿no? Belsasar miró una mano que empezó a escribir en la pared. Esa mano tenía como propósito también llamar a juicio, al arrepentimiento, así como cuando Jesús escribió en el polvo de la tierra, el propósito de Jesús era llamar al arrepentimiento a todos los que estaban ahí alrededor. Pero ninguno de los que estaban ahí aceptaron el llamado al arrepentimiento. Y lo mismo que estaba sucediendo en el tiempo de Belsasar, el Señor quería llamar al arrepentimiento no solamente a Belsasar, sino a las mujeres, a las concubinas, a los príncipes, a los reyes que había ahí en ese banquete. Y quiero que no se olviden de eso, porque cuando Dios escribe afuera de nuestras mentes y nuestros corazones, es para llamarnos al arrepentimiento. Es para llamarnos a prestar atención al día de su juicio. No se olviden de eso, porque ahora vamos a ver el versículo 25. Porque hemos visto que el pecado es inmundicia. Así es. ¿Verdad? Y nosotros no lo hemos visto así. Pero un día de esto estaba pensando, wow, el pecado es horrible en el cuerpo de uno, ¿verdad? Si no se arrepiente, no lo confiesa. Entonces, de inmundicia, imagínense que por razón, pero antes el que tenía la lepra, inmundo decía. Pero ahora no decimos que somos inmundos porque es lo mismo que el pecado es inmundicia. Y no decimos que somos inmundos. Ahora, fíjense que todo lo que sucede en uno, bueno, yo voy a hablar por mí. Todo lo que sucede en mí, el no dormir bien, cualquier cosita, cualquier dolor, cualquier la acidez o lo que sea, el culpable no es Dios. No. El culpable soy yo. Porque a veces no prestamos atención a ¿qué? A los consejos que el Señor nos da en su palabra y en su ley. Pero ya miramos ahí que el Señor va a traer juicio. Ajá. Y el Señor trae a juicio, y por eso Él desea escribir en nuestras mentes y corazones, ¿qué cosa? Su palabra y su ley. Lo mismo que empezó a escribirse delante de Belsasar y todos esos príncipes, era para llamarlos al arrepentimiento. Cuando Dios dice una cosa o ha escrito lo que ha puesto en su palabra, es para que nosotros lo miremos y no que se lo apliquemos a nadie. O sea, que me lo aplico nosotros. A mí. Aplicarlo a nosotros. Todos esos pecados que están ahí en Santiago, ¿para quién son? Para mí. Claro. Si tengo allí, saber cuántos ahí están, donde yo aplico. Ahora, el medio que Dios nos quiere mostrar nuestra condición es a través de su palabra. Si nosotros rechazamos su palabra y su ley, nosotros vimos que vendrá destrucción, vendrá dolor, vendrá angustia, vendrá desesperación. Y leímos que si nosotros nos olvidamos de su ley, el Señor se olvida de nosotros, y no solamente de nosotros, sino se olvida de nuestros hijos. La maldición pasa a la tercera y la cuarta. Ajá. O sea, es algo grave, pero las bendiciones de Dios, que cuando nosotros guardamos su palabra, guardamos su ley, son en abundancia, que trae paz, trae gozo, trae alegría, trae todo lo que uno necesita, lo trae. ¿Por qué? Porque esa es la parte de Él en el pacto que Dios quiere establecer con nosotros. Pero en el pacto que Él quiere establecer con nosotros, también nosotros tenemos que responder al pacto, y el Señor desea de nosotros que seamos obedientes y fieles ¿a qué? A su palabra, confiando solamente en Él. Cristo escribió en el polvo
Y delante de Belsasar esa mano empezó a escribir. Y miren lo que dijo el versículo 25 y 26. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Versículo 28. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ahora, esto aplíquelo a usted. Si usted no escucha la voz de Dios, el Señor también puede escribir. Porque Dios no cambia. Dios no cambia. El Señor da su juicio y es lo mismo que Él hacía antes, lo puede hacer ahora y lo va a hacer más en el futuro. Dios no cambia. Nosotros queremos que Él cambie, pero Él no cambia. Sí, hermano. Aquí dice en el 30 el resultado 30. del pecado cuando uno no se arrepiente. Léalo. Dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. O sea que el resultado del pecado, luego ya él, ya había sido juzgado él. Quiere decir que ahí ya no hubo retorno. Sí. Pasó lo que el enemigo hizo. Ahora, nosotros estamos viendo del dedo de Dios. Y cuando Él desea escribir en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, su palabra y su ley, la quiere hacer dentro de nosotros. Pero en estos dos casos Él escribió afuera, a través de Cristo y delante de Belsasar. Pero también lo hizo delante del faraón. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de hebreo estaba cautivo en Egipto. También ahí se mostró la mano de Dios, se mostró el dedo de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. ¿Y qué fue lo que pasó? Mas el Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Cuál era el propósito de Dios mandarle a decir al faraón a través de los hechiceros falsos, decirle es dedo de Dios, para que el faraón que se arrepintiera? Pero ¿qué fue lo que pasó? Él dijo no, endureció su corazón y dijo no acepto. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera aceptado? Se hubiera evitado todas las plagas que cayeron en Egipto. Lo mismo sucede hoy en día. Si el Señor nos está mostrando en su palabra que nosotros tenemos que arrepentirnos y entregar nuestra vida a Él, es porque Él nos está llamando a la atención del día del juicio, porque Él desea que nosotros seamos salvos. Él no desea que ninguno de nosotros perezcamos, que muramos, sino que vayamos al arrepentimiento y que de una vez por todas tomemos una decisión para Él y con Él, confiando solamente en Él. El mundo nos puede ofrecer muchas cosas, el dinero, posesiones, carros, pero todo eso es pasajero. Mujeres, hombres, también hombres. ¿Por qué no? También hombres. Hermano, el mundo, el diablo sabe que le queda poco tiempo, que sabe qué es lo que él hace. Él nos avienta y nos avienta y nos avienta. Pero cuando nosotros ponemos la mente en Cristo y la mente en nuestro Dios y permitimos que Él engrave su palabra, su ley en nosotros, querido hermano, nuestras vidas van a ser cambiadas como lo vimos en 1 de Pedro capítulo 1, 22 y 23. Porque Él desea que nosotros seamos convertidos y que nazcamos nuevamente. Yo sé que a veces todo esto es algo duro, pero aplíquelo para usted. Porque yo lo aplico para mí. Yo estoy predicando esto, estamos estudiando esto para mí. Yo estoy compartiendo mi experiencia con ustedes, mi testimonio con ustedes. Ahora usted tiene que aplicarlo para usted. No lo aplique para el que anda mal o el que anda errado. No, aplíquelo para usted. Porque si no, ¿de qué serviría yo que viniera aquí si yo no estoy experimentando lo que les estoy compartiendo? No, tengo que primero experimentarlo para poder decirles, es tiempo de ¿qué? De entrar en el pacto con Dios, ¿cierto? Sí, cuando empezamos hablamos de que Él quiere poner su ley en la mente y el corazón.
la ley es una protección para nosotros y es un beneficio para llevarnos a la vida eterna. Lo que pasa es que a veces nuestra mente está tan distraída en otras cosas que podemos dejar que se pase eso, y si yo llego a perecer, a morir, yo me voy a perder. Y sin embargo, tomar una decisión, porque nomás hay dos caminos, o vida eterna o muerte eterna. Es una decisión personal, no es fácil porque es un proceso y tenemos que abandonar todas las cosas del mundo para poder permanecer en su ley, en sus estatutos y en sus decretos. O sea, es una decisión de cada uno, es personal. Dios no forza a nadie porque tenemos la libertad, el libre albedrío. Dice, yo les doy que escogen la vida, pero ustedes es el que van a decidir por ustedes mismos. Ahora, el amor de Dios y su misericordia sobrepasa nuestro entendimiento, porque Él permite que, por ejemplo, estemos hoy día aquí escuchando su palabra. ¿Por qué? Porque Él desea tener algo contigo, desea tener una relación contigo, porque por eso nosotros aquí estudiamos la palabra de Dios. Dios me libre de que sea, como siempre digo, hasta los pericos aprenden a hablar. Hablar es muy fácil. Permitir que el Espíritu Santo nos impresione en su palabra, esa es otra cosa. Y uno como ministro del Evangelio es solamente que presentar la palabra de Dios. Si no, faltaría a lo que Dios desea que nosotros hagamos. Usted está escuchando la palabra de Dios directamente de su palabra. Un servidor solamente la está comunicando, pero prestemos oído a la palabra de Dios. Él está escribiendo delante de nosotros su palabra, su ley, para que nosotros vayamos al arrepentimiento y para que miremos el día del juicio, el cual se está acercando. En el día del juicio, cuando nosotros prestamos atención, ese día de juicio será un día de gozo, pero si nosotros rechazamos, será un día de perdición, de tristeza, de angustia. Que dice la palabra de Dios que aquellos que no se arrepintieron van a pedirle que los montes y las piedras caigan sobre ellos. Fíjense qué tipo de angustia van a tener. Si somos inteligentes, pastor, vamos a escuchar los consejos que Dios nos da en su palabra, porque sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros, como nosotros de padres para nuestros hijos. Él quiere lo mejor y Él nos promete muchas bendiciones si estamos a su lado. Amén. Somos tontos y no las aceptamos. Ahora, el obedecer a Dios no es legalismo. No es legalismo. Es respuesta al amor recibido de nuestro Dios. A la obediencia. Porque como les comentábamos, el arca de Noé, ¿era legalismo o era salvación? Era legalismo, miremos la consecuencia. Era salvación. ¿La ley de Dios es legalismo o es salvación? Salvación, ¿por qué? Porque nos muestra nuestro estado y nos lleva al arrepentimiento. Por eso dice, Juan dice, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos la voz de Dios, permitimos que Él cumpla su parte del pacto en nosotros, y nosotros respondemos al llamado, a la voz de Él, y el Señor hace todo el resto. Es una bendición, sí. Y una de las cosas tan maravillosas como es nuestro Dios, que Él no dejará nada oculto que no nos revele a nosotros, para que nosotros inventemos el pecado que estamos viviendo. Así es. Nada oculto. Así que el Señor no hace ninguna destrucción, sino ha amonestado antes. No le va a decir, a mí no me va a decir, mira, tú estás haciendo una líder, y me va a decir, mira, tú estás haciendo esto y esto, lo que me va a decir por la palabra. Y el mismo Espíritu da testimonio de lo que yo estoy haciendo y me siento mal allí cuando hago una cosa, una palabra o una mala mirada o algo, a veces hasta contestaciones sarcásticas, ¿verdad? Todo es hasta un sello, hasta eso. Él lo lleva todo, medito. Sí, todo medito. Imagínense, una de las cosas, los matrimonios
Los ángeles de Dios están en el cuarto de los matrimonios. Lo leí una vez en mensajes creados para los jóvenes. Allí está, dice que el diablo se alegra cuando el matrimonio no está haciendo lo que es correcto delante de Dios. A mí me... Ahora, como usted dice, Dios no nos deja en tinieblas. Dios es un Dios de luz. Y miren, déjame decirle lo último, y es que cuando él escribió en la pared, ¿verdad?, la mano de él, era porque amaba a los que estaban allí, para que se arrepintieran. Para que se Y arrepienta. mire, aquí dice en el pueblo de Dios en el fin. Aquí está en Daniel capítulo 10 y el verso 14. Sí. Nomás voy a leer un verso. Léalo. Dice: he venido pues para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. Era una visión de varón junto al río. Entonces, el Señor, por eso le digo, no deja nada ni a nadie sin saber el pecado. Ahora, Dios nos llama todo el tiempo, y gloria a Dios por eso, porque toca nuestros corazones y Él desea que nosotros respondamos a su llamado. Y mire, hermano, que dice para los últimos días. Y como usted dice, esto que estaba mostrándole a Belsasar antes de que él escribiera, era para que ellos se arrepintiesen. Pero no, tuvo que llegar hasta el momento en que se estableció juicio y se empezó a escribir en la pared, y ya no tenía vuelta atrás. Prefirieron las cosas de este mundo que escuchar la voz de Dios, porque dijeron, es un dedo. Oiga, usted de repente, si mira una mano escribiendo en la pared, ¿a poco usted va a decir, no tiene nada que malo, y que le escriba ahí lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida, y que nos ponga ahí, y que todavía digamos, no, eso es normal? No, o sea, ¿era para qué? Para que despertaran. Pero aún así rechazaron el llamado de Dios. Y el Señor dijo, hasta aquí llegaste. Y el versículo 30 dice que Él murió a consecuencia de que de rechazar la palabra de Dios. Pero hermano, cuando el momento en el que se escriben esas letras, en hebreo estaban en ese entonces, ya era sentencia. Ya era sentencia. Ya era sentencia. Sí, pero yo creo que en su mareo de su vino y de todo, cuando miraron Mene, Tekel, Uparsim, ellos dijeron, bueno, ¿y eso qué? O sea, como yo creo que han dicho, bueno, ¿y eso qué? Ya el Señor vino y dijo, ya, sentencia, perdidos completamente. O sea, fue la consecuencia del rechazo y del juicio, sí. Él ya sabía las consecuencias porque su abuelo, el rey Nabucodonosor, ya había pasado por esa historia. Aquí lo dice en unos versículos antes. Ajá. Entonces, él ya sabía las consecuencias de lo que le había sucedido. Lo que pasa de que él, la gente con el orgullo, con el poder y el vino, te lleva a cometer locuras. Lo mismo sucedió con el pueblo hebreo en Egipto. Ellos conocieron de José, Así es. aunque muchos se olvidaron, pero conocían del Dios verdadero. Y fueron y dijeron, es el dedo de Dios. Y dijo Faraón, ¿y eso qué? Los egipcios tenían cientos de dioses. Y dijo, ¿y eso qué? Y endureció su corazón, ¿y qué? Vino los juicios de Dios. Y fíjense que ahorita vemos el mismo proceso. Vemos cuántas denominaciones hay a nivel mundial, cuántos dioses se adoran a nivel mundial. Si se ponen a sacar cuentas y a ver todos los lugares, hay mucha gente que no conoce el verdadero Dios. Y dice, yo tengo, por ejemplo, mi mujer que está escuchando desde California, y dice que ella trabajaba con unos hindúes y ellos tenían unos altares a unos dioses de ellos. Y las niñas que cuidaba ahí con ellos les decían, no, es que hay un Dios, pero hay un Dios que es el verdadero Dios.
y ellos tenían sus dioses. Y vemos cómo está la misma situación que estamos viviendo hoy en día. No hay mucha diferencia. Sin embargo, nosotros aquí estamos con la palabra. Así es. Y para dejar todas esas cosas, tenemos que tomar una decisión, porque este Dios es un Dios justo. Y tenemos todo lo suficiente para salvación. Aquí está. Ahora, Dios desea escribir en nosotros que su palabra y su ley. Cuando Moisés estuvo a la orilla del monte Sinaí, también el Señor escribió. Las tablas. ¿Ustedes recuerdan? Que dice Éxodo 31, 18. Y dijo a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. ¿Qué otra cosa escribió el Señor con su dedo? Su ley. Su ley. Cuando Él escribe, es para que prestemos ¿qué? Atención. Y no solamente eso, porque cuando Él escribe, Él desea que nosotros lo recordemos a Él como nuestro Creador. ¿Y cómo nos creó Dios? ¿Y cómo nos creó Dios? ¿Cómo nos hizo desde el vientre? Y como dice Jeremías, que el Señor nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Nos llama por nombre. Ahora, el Señor dice, yo escribo para que no te olvides de mí. Él escribió las tablas de piedra, sus 10 mandamientos, involucrando el 4.º mandamiento. Acuérdate de ¿qué? Del día de reposo para santificarlo. ¿Y cuánto tiempo duró escribiendo y cuando bajó qué pasó? Ya se había olvidado el pueblo de Dios. Ahora, fíjense, Salmos 8:3. Por eso el Señor siempre pone nuestra atención a que le reconozcamos como nuestro Creador. Salmos 8:3, ¿qué dice? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Con qué formó y con qué creó? Con su dedo. Vamos a ver qué significa el dedo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué es lo que significa el dedo de Dios. El dedo de Dios que escribe para que nosotros prestemos atención a Él, a su palabra, a su ley. Y lo único que Él desea es escribir su ley en nuestra mente y en nuestros corazones para que nosotros le seamos fiel a Él y que cumplamos nuestra parte del pacto. El pacto que Dios quiere hacer con nosotros es un pacto de relación, de unidad, de una relación estrecha con Él, porque Él quiere ir hasta lo más profundo de nuestras vidas. Y cuando Él va a lo más profundo de nuestras vidas, junto con su pacto vienen muchas bendiciones. Pero Él está dispuesto a darlas cuando nosotros respondemos a su pacto. Por eso Él desea que entremos en un pacto donde involucra ¿qué? A 2, usted y Dios. Dios como creador, y Él está escribiendo en nuestras mentes y en nuestros corazones hoy en día para que prestemos atención. Miren lo que dice en Lucas capítulo 11 versículos 19 y 20. Aquí se le acercaron y le acusaron de sacar los demonios. Y fíjense lo que dice: pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, porque le habían acusado de que él lo hacía por medio del diablo. Dice, vuestros hijos por quienes lo echan, por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. No solamente escribir, la mano de Dios cuando escribe es para llamar nuestra atención a que vayamos al arrepentimiento, para que miremos el juicio y para que nosotros seamos leales a Él, sino también sirve para recordarnos de que Él es nuestro creador y Él es nuestro libertador. Porque a través del dedo de Dios, Él nos libera de las garras del enemigo. De acuerdo a ese texto, entonces lo que quiere decir que tenemos muchos demonios
demonios de infidelidad, demonios de hipocresía, todo lo que vimos anteriormente, demonios de, como lo que estaban ahí, De orgullo, de egoísmo, vanidad, de resentimiento. ajá, todos son demonios, y aquel demonio como que estaban orgías, todo eso son demonios. Sí. Sí. El adulterio, la fornicación, Todo eso. Y el Señor aquí nos está diciendo de que Él, a través de su dedo, de su escritura, Él desea darnos ¿qué? Libertad de todo eso, de todos los demonios. Dios tenga misericordia de nosotros. mentira, demonio de mentira. Porque necesitamos que el dedo de Dios venga y nos dé no solamente la certeza de que Él es nuestro Dios, sino que nos dé libertad en nuestras vidas. Sufrimos porque queremos. ¿Qué es más fácil, perderse o salvarse? Obvio que es más fácil perderse. Salvarse es un esfuerzo día con día. Medítenlo. Medítenlo. Ya está hecha, ya tiene. Porque Como dijo, como dice el salmista, obediencia quiero, y no sacrificio. sí. Medítenlo, porque miren, Yo creo que es salvarse, pastor, porque el Señor ya vino a regalarnos Ya, la gracia, la salvación. tenemos al Creador Nomás nosotros de nuestro lado. Tenemos al Dios único y verdadero de nuestro lado. Sí. Tenemos al ser más poderoso de todo el universo a nuestro lado. Tenemos a su Hijo de nuestro lado. Tenemos su palabra. Tenemos sus bendiciones que las desea derramarla delante de nosotros. ¿qué más queremos? Es difícil porque nosotros no queremos doblegar nuestro orgullo y doblegar nuestro amor a las cosas de este mundo. El día que usted doblegue su orgullo, su suficiencia propia, su amor a las cosas de este mundo y se entregue completamente a Dios, el Señor va a cambiar su vida 110%. Amén. Completamente. Sus pensamientos, sus deseos, sus hábitos. Y yo creo que todos nosotros somos testigos de cómo Dios nos ha dado victoria tras victoria. Y llega un momento en que la victoria se ha ganado, que ya no volvemos al pecado que teníamos antes. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado victoria tras victoria y ha cambiado completamente la vida, los pensamientos, nuestro accionar, nuestro vivir. Sí, hermano. Yo creo que nosotros lo que debemos de hacer es lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, obedecer, nada más. La obediencia nos libera de todo, y cuando uno ya se entrega a Dios, hay un gozo, porque ese gozo lo analiza uno todo el tiempo, porque te tienes que apartar, porque dice que lo que Dios santifica es para apartarlo, para algo. Y yo creo que nosotros debemos de clamar a Dios todos los días para que Él nos fortalezca, porque solamente con el poder de Él, no con mi poder, porque pasa lo mismo que pasó con Eva cuando fue tentada por Satanás. Dice que cuando nosotros utilizamos nuestros sentidos, vamos a pecar, porque nos lleva a satisfacer nuestras necesidades de la carne. No es fácil, es un proceso, es algo muy delicado, pero cuando ves los resultados, le dices gloria a Dios, y cada día gloria a Dios, y cada día gloria a Dios. Es un vivir completo todos los días, pero es un sacrificio vivo hacia Dios. Cuando nosotros obedecemos por obligación, nos perdemos de las bendiciones de Dios. Sí, espérenme, hermano. ¿Sí me escucharon bien? Sí. Cuando nosotros obedecemos por obligación, nos perdemos de las bendiciones de Dios. Sí.
Porque el Señor dijo, más que vuestros sacrificios, más que lo que usted me pueda dar, yo deseo que usted entregue su vida a mí y que me sea leal. Cuando usted lo hace de corazón, el Señor derrama completamente sus bendiciones. Nos da el poder para obedecer. Si no, lea Ezequiel 36. El Señor dice que Él pone su espíritu para que nosotros le seamos fiel a Él. Porque mucha gente dice, es imposible serle fiel a Dios. No, Él ha puesto su espíritu en nosotros para que le seamos fiel. Lea todo el libro del capítulo de Ezequiel 36. Y Él dice, yo soy el que lo hago, yo soy el que cambia el corazón, yo soy el que te doy el poder para que tú seas obediente, yo soy el que hago todas las cosas. Sí, hermano. Nomás ese verso, bueno, el hermano dijo algo que sí es verdad. Bueno, todo lo que estamos hablando es bíblico, ¿verdad? Y es verdad. Pero hay un capítulo, y siempre lo menciono porque eso me pone en la mente, siempre el Señor acuerde, donde dice, Testimonio por Cristo 445, donde dice que nosotros tenemos que vencer, cuando venzamos la carne, al diablo, lo tenemos que vencer, y al mundo, entonces seremos los enemigos de Dios. Y una de las cosas que también, como nosotros podemos vencer la carne, pues las obras de la carne están en Gálatas 22:18. Si nosotros leyéramos Gálatas 22:18, Gálatas 5 del verso 18, allí podríamos ver las obras de la carne. Entonces, esas son las que tenemos que vencer. Así es. Mire, y eso de vencer, nosotros lo vencemos con el poder de nuestro Dios. Y fíjense cuál es el poder de nuestro Dios. Vayan a Ezequiel 36, vamos a leerlo. Ezequiel 36, 27. Ezequiel 36, 27. La Ezequiel, Daniel. Ezequiel 36, 27. Y ahorita vamos a ver lo que es el dedo de Dios. Y ahorita lo van a entender este versículo. Ezequiel 36, 27. Note lo que dice: y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu, y haré que andéis ¿en qué? En mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién es el que nos da la obediencia? Dios. ¿A través de qué? De su espíritu. Ahora miren lo que dice aquí, Mateo 12, 27 al 28. Hermano, pero ahí trae la promesa en el verso que sigue de la recompensa. Ahorita lo leamos, no pierdan ahí. No pierdan ahí Ezequiel. Pero fíjense lo que dice Mateo 12, 27 a 28. ¿Sí los ven? Mire, y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quienes los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo se le llama al dedo de Dios? Su Espíritu. ¿Quién escribió la ley de Dios? Su Espíritu. ¿Quién escribió en la pared? El Espíritu. Y aquellos que se dicen que están llenos del Espíritu pero no guardan los mandamientos de Dios, no concuerda con la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Si el Señor dice aquí en el 27 que leímos, y dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, que Él desea ¿qué? Escribir su palabra y su ley. ¿En dónde? En nuestra mente y nuestros corazones. Entonces, a través del Espíritu del Hijo, a través del Espíritu del Padre, el Espíritu del Señor, el Señor nos da su poder, su fuerza, para que nosotros le seamos fiel a Él y guardemos sus mandamientos. Por eso su Hijo venció. Por eso su Hijo venció. Ahora miren la bendición, versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. La promesa es que estaremos ¿qué? Con Él. Ahora la pregunta es esta: ¿dónde
va a escribir Dios, dentro de ti, en tu mente o en tu corazón, o va a ser afuera, en el polvo o en la pared. Depende si va a ser salvo, va a ser adentro. Ahora, la pregunta es, déjeme volver a hacer la pregunta. ¿Dónde tú permitirás que Dios escriba? ¿Adentro de tu vida o afuera de tu vida? Afuera de tu vida va a ser juicio. Sí, se va a perder. ¿Por qué? Porque te va a perder. El dedo ahí le puso su Si escribe adentro de tu corazón y de tu mente, ¿es qué? Salvación. Por eso dice en Juan, no me acuerdo dónde dice el versículo, dice que es mejor que nosotros caigamos sobre Cristo, sobre la roca, y no que la roca caiga sobre nosotros, porque si caemos en la roca, Él nos quebranta y nos hace entender. Y si nosotros no dejamos, la roca cae sobre nosotros y nos destruye. El dedo de Dios es su espíritu. Y a través de su espíritu somos victoriosos. Es el mismo, hermano. Somos victoriosos. Pero miren, allá dice, pero Hermanos, permite que Dios escriba su palabra, su ley en tu mente y en tu corazón. No permitas que lo escriba afuera de tu vida. ¿Por qué? Porque la ley, así como salva, condena. Y lo dije bien. La ley de Dios en sí, en su letra, no nos salva, pero en el espíritu nos salva. ¿Sí me entendieron con eso, no? La letra de la ley de Dios nos salva. Nadie va a ser salvo por guardar la ley de Dios. Pero el espíritu de la ley de Dios es lo que nos salva. ¿Saben cuál es el espíritu de la ley de Dios? Salmo 119, 172. Su ley es su justicia, su amor, su gracia, su misericordia. Pero si nosotros solamente guardamos la letra, nos perderemos. Porque nadie es salvo por obras, sino por la gracia ¿de quién? De Cristo Jesús. Pero el Señor nos da y nos escribe su palabra, su ley, su juicio delante de nosotros para que nosotros demos una vuelta y vayamos nuevamente a Él. Y lo hace antes, ¿verdad? Que vayamos a... Y lo hace antes de que vayamos a la destrucción. Porque Él desea que todos vayamos al arrepentimiento y que todos seamos salvos. Amén. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estás esperando? No hay tiempo para esperar. Esa es tu decisión. Como madre, todos los madres, padres que están aquí, deseamos que los hijos sean salvos. ¿O no? Amén. No le dará una serpiente si le pide. Si el padre no da cosas malas, ¿cuánto más lo dará nuestro Padre? Amén. Todos como padres queremos que los hijos sean salvos. Amén. Queremos que nuestros hijos vayan al arrepentimiento y se entreguen completamente al Señor. Pero esa decisión es tuya. Como padre, como hija, como hijo, como padre, como madre, como abuelo, como abuela. Esa es decisión tuya. ¿Por qué? Porque el pacto es entre dos. Qué bueno fuera que fuera grupal y decimos, nos salvamos todos grupalmente. Pues, ¿y cómo voy a decirle aquí yo los hijos que me dicen? Uh-huh. Eso es personal. Eso es personal. No rechacemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque el día de la salvación es hoy. Mañana no sabemos si estamos aquí. Hoy es el día de la salvación. Amén. Que hay cosas que cambiar, pídele al Señor que te muestre el camino para que lo puedas cambiar. No te estoy diciendo de que pídele al Señor y el Señor te va a dar el camino. Dice que Él endereza nuestro caminar para que dejemos el mal proceder. Pídele al Señor y te va a enseñar el camino. Pídele el poder para poder dejar las cosas que tú sabes que tienes que dejar. Y Él lo va a cumplir porque lo acabamos de leer. Amén. Él es el que hace el querer como el hacer, como el querer
en nuestras vidas si le dejamos que Él lo haga. Pero hoy es el día en que puedes tomar una decisión. Tómala. La vida al lado de Cristo es lo más hermoso que puedes experimentar, y estoy dando mi testimonio hacia ustedes. Porque por mucho tiempo a veces vivimos sin tener una experiencia cercana con Dios. Sí, podemos predicar, podemos dar, pero de nada sirve si tú no tienes una experiencia cercana con tu Salvador, una relación viva con Él. Y por eso hay que alejarse del pecado. Ahora, yo te estoy dando mi testimonio, pero no fue hasta que yo rechacé mi suficiencia propia y doblegué mi corazón a Dios que Dios hizo cambios en mi vida. Tiene muchos otros cambios que hacer, pero Él está a cargo de eso. Yo le doy todo el derecho que Él lo haga. ¿Tú qué le dices a Él? Permite que Él escriba dentro de tu corazón, no afuera. Sí. Le damos permiso de que entre en nuestro corazón para que haga el cambio. Amén. Vamos a ponernos de pie o a rodillas, o vamos a concluir con una oración. Querido Padre, Señor, que sea a la altura de los cielos, Señor, gloria sea a ti, oh Dios, porque has estado con nosotros, has hablado a través de tu palabra. Y Señor, en esta hora, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, pueda abrir su corazón, su mente, para que tú puedas escribir tu palabra, tu ley, en cada uno de ellos. Amén. Señor, que esta relación estrecha que tú deseas tener con cada uno de nosotros, que Señor, que en este momento pueda ser hecha una realidad en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Señor, que tú nos des las fuerzas, que tú nos des tu espíritu para poder ser leales y obedientes a tu palabra, a tu ley. Que sea un gozo en nuestras vidas hacer tu voluntad y complacerte en todas las cosas que tú deseas, Señor. Señor, en esta hora sabemos de que hay muchas cosas que tenemos que llevarlas a tus pies, Señor. Hay una batalla en cada uno de nosotros, no tengo duda alguna, en la cual tú nos has llamado al arrepentimiento, a dejar el pecado. Pero Señor, que esa batalla hoy día sea ganada en decir a ti, Señor, toma posesión de mi vida. Y que eso sea una realidad en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Señor, el tiempo se está acabando, se está cortando. Sabemos de que tú vienes muy pronto. Guíanos en todas las cosas, Señor. Y que como pueblo tuyo, Señor, nos pongamos en la dirección que tú quieres guiarnos, Señor, para que podamos cumplir el propósito de predicarles a otros este maravilloso amor y misericordia y justicia tuya, Señor, para que otros también puedan conocerte a ti. Señor, gracias por tus bendiciones. Señor, gracias por hablar en nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén.